jornada sobre el tratamiento informativo sobre ahogamiento, sobre accidentes costeros, otro tipo de emergencias. Tenemos con nosotros al organizador, que es Eduardo Blasco Imaz. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es abogado, es rescatador, profesional, también divulgador, muy activo en redes, de la importancia también de cómo comunicar en este tipo de eventos. ¿Qué tal? ¿Qué balance haces de esta jornada, Eduardo? Pues la verdad es que ha sido mucho más gratificante de lo que esperaba. O sea, sí que consideraba que era muy importante hacerlo porque mi trayectoria como buzo de rescate, como jurista y estando en constante contacto con los medios de comunicación tras cada emergencia, tras cada misión, pues veía que era muy importante comunicar de una manera diferente. Pero después de las jornadas, la verdad es que el balance ha sido súper positivo. Todos los ponentes nos han solicitado que se continúe con la iniciativa, que haya más jornadas. Y ahora lo que nos toca es trabajar en esas conclusiones para ir mejorando en la situación en general de la comunicación de las emergencias y los sucesos, como estamos viendo, ¿no? Con alarmas, con alertas también. Enseguida hablamos en lo importante, en cómo debemos comunicar también en nuestra parte como medios de comunicación, pero que además estas jornadas han coincidido y venían en la semana después de un fin de semana terrible, como usted pues sabe perfectamente, en el que han fallecido personas ahogadas. Muchas de ellas no sabían directamente a qué mar se enfrentaban, iban a sacar fotos a Puerto de la Cruz, la gente de allí sabe lo peligroso que es, pero la turista que lamentablemente falleció en concreto en ese punto pues no sabía nada probablemente, ¿no? Sí, a ver, ha sido una lamentable casualidad. Las jornadas han venido antes de una borrasca y después de un suceso terrible. O sea, mueren 3 personas, una en Puerto de la Cruz, en La Guancha y en el Médano. Algunos extranjeros y otros no. Pero es que una semana antes habían fallecido 2 de 3 surfistas accidentados en Famara. Y en total tenemos prácticamente 70 fallecidos en Canarias por ahogamiento y un total de 435 en el conjunto del Estado. Es un fin de semana sí y otro no. Claro. Cada menos de 24 horas se muere alguien ahogado. Entonces, esto hay que hacerlo ahora, pero hay que hacerlo también dentro de 3 meses o dentro de 6, porque la temporalidad de baño en Canarias no es anual, no es estacional. Y efectivamente, como bien dices, la persona que se expone a un riesgo en la carretera está muchísimo más informada que la persona que se puede exponer a un riesgo en el mar. No saben realmente. No es una temeridad completa. Es desinformación. Claro, precisamente lo apuntaba Eduardo ahora mismo, que esto pasa un día sí, un día también. Hace nada contábamos hace unos meses una joven bien acostumbrada a Canarias, que se la llevó el mar también en el Hierro, y precisamente lo único que hacía era sacarse una foto. ¿Cómo podemos comunicar, por tanto, mejor este peligro que conlleva vivir en un mar y rodeados de este mar en 7 islas como las nuestras? Pues voy a ser más directo. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo malo y uno bueno. Ejemplo malo, entrecomillado, ¿vale? Sé que muchas veces cuando se emite la información de esta manera no es a propósito. Los periodistas tampoco tienen una instrucción en cómo funciona el mar, que esa es otra cosa que hemos trabajado en las jornadas. Claro. Muere una persona de X nacionalidad, de tanta edad. Entre gritos, su hija llamó a los servicios de emergencia. No nos aporta nada. No nos aporta nada. Es la misma noticia una y otra vez. Son vidas. Noticia que podría funcionar. La serie de olas, compuesta por tantas olas, puede llevar al engaño. La turista se acercó cuando finalizaba la serie y las 3 primeras, las más poderosas, se la llevaron. Claro. Algo diferente. Bueno, estamos informando. La próxima vez que alguien se acerque a hacerse un selfie mal hecho, por lo menos sabrá que hay series de olas, que no todas son iguales, que el mar cambia, que es la mar de fondo, que es la resaca, que es una ciclogénesis explosiva. Claro. Es una manera corta, potente, pero enseña. Fíjate que lo estoy reflexionando aquí y que nos lo tenemos que apuntar nosotros mismos, porque es verdad que tendemos a hacer esa repetición de quizá de la misma secuencia del señor turista se acerca al mar y luego se lo lleva al mar y su familia, en fin, y hay que hacer esa reflexión también nosotros como medios de comunicación y aportar a lo mejor toda esa información que nos van dando expertos como ustedes, ¿no? Sí, y además también hay que hacer autocrítica. O sea, he sentado a los recursos de emergencia, a los periodistas y a la administración. Administración de diferentes puntos de Canarias, periodistas
estatales y también canarios y a los recursos de emergencia de diferentes vectores, a la policía, al 112, al salvamento marítimo. ¿Cuál es el objetivo? Que también se haga autocrítica. O sea, Claro. el periodista tampoco es que sea el culpable. O sea, si el recurso de emergencia no le aporta esta información al periodista, el periodista tampoco tiene capacidad de poder dar una noticia mejor. Entonces tenemos que trabajar en conjunto, en sinergia. Claro. Es primordial. Hace unos minutos tenemos aquí a la consejera de Turismo y precisamente le preguntamos por cómo mejorar la comunicación con los turistas y nos hablaba de que en la jornada de ayer, previa a esta borrasca que nos afecta, que no ha sido del todo tan grave como se esperaba, pero sí que se comunicó a través de las patronales, sí que hubo una comunicación relativamente efectiva, que debería ocurrir también pues cuando hay temporales marítimos. Sí, efectivamente. Una de las cosas que se trabajaron, me gustaría contároslas todas porque considero que son fundamentales, es cómo podemos hacer que esas emergencias sean competitivas en la red y en los medios de comunicación. O sea, no es avisar y lavarnos las manos. Hay que avisar y que llegue. Y es muy difícil, porque muchas veces no es atractivo. Porque en ocasiones no ocurre nada después de una prealerta. Pero es que ese es el objetivo. Cuando hay una alerta, cuando ya ha ocurrido, ya no hay marcha atrás. Y hay que saber cómo comunicarlo, hay que competir, tenemos que ser atractivos, tenemos que ser disruptivos. La cuestión del ahogamiento de la emergencia no tiene la misma capacidad de llegar, por ejemplo, con los accidentes de tráfico. Entonces, Claro. hay que comunicar diferente, hay que comunicar mejor y hay que aportar más información. Pero también tenemos que ser competitivos, tenemos que lograr que eso llegue a la población y concienciar. Y la única manera de concienciar es con inversión y siendo más disruptivos. Bueno, pues Eduardo Blasco y más, nos quedamos con el contacto desde luego para seguir mejorando como comunicadores también a la hora de contar este tipo de cosas, hacerlo bien y que sea efectivo para evitar sobre todo tantas muertes en el mar que tenemos que contar lamentablemente una semana así y otra también. Eduardo Blasco, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la jornada. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.